Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Rey de los Reyes, Jesús el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá con todos sus santos, con alegres cantos, su iglesia anhelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor. Tu pueblo te adora, también hoy te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Dios solo sabio y omnipotente, den todos reverentes honor y majestad. Por tus beneficios recibe propicio mi humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo, mi Señor, servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador.
el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos el redil de mi dueño, dime mísero pequeño vil, el Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti me emblanqueceré, lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir, grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin, lávame le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti me emblanqueceré, lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón, como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo en ti me emblanqueceré, lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Siempre venciendo, siempre triunfando, al frente vemos al Rey, en la batalla ruda guiando a los que son de su grey. Ve cuál avanzan valientes, siempre cubiertos de honor, mientras entonan sonrientes himnos de gloria al Señor. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es el atleta el ganar, solo es el fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, ¿quién este Rey puede ser? ¿Quiénes las huestes que él va guiando con infinito poder? Él es Señor de lo creado, el Redentor celestial, ellos los que ha rescatado de los poderes del mal. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar, solo es del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, tu Salvador inmortal, a cuyo paso vas derrumbando todos los tronos del mal. Haz que las huestes que hoy guías, siéndote fieles aquí, hallen al fin de sus días toda la paz que hay en ti. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es el atleta el ganar, solo es el fiel y
siempre por gracia triunfar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió de gloria, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. De nuevo en virtud de Jesús a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió de gloria, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. Esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz. Que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Señor. Dios descendió de gloria, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. Hermanos de la Iglesia del Divino Redentor, les agradezco la invitación para compartir con ustedes la palabra de Dios. Lo hago con mucho gusto a través de esta plataforma. Un saludo afectuoso y espero ser bendición para sus vidas. A unos días para comenzar la Semana Mayor, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 9, 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús se encontraba en la parte norte de Israel, como a 40 kilómetros del mar de Galilea, en un monte, para subir con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y estar allí en comunión con su Padre Celestial. Fue en ese monte que se transfiguró, transfiguración que, como se ha interpretado, simbolizaba su exaltación en todas sus etapas: resucitar de entre los muertos con un cuerpo transformado, ascender a los cielos con poder y gloria, sentarse a la diestra de Dios su Padre, y venir el último día para juzgar a los vivos y a los muertos. Faltaba poco para encaminarse hacia Jerusalén, donde habría de sufrir el rechazo y desprecio de los líderes religiosos en ese lugar y llegar a la cruz para morir con sus elegidos, con el programa que Dios le había trazado en todo su ministerio. Y con esa visión cercana a la cruz, estaba con sus discípulos en aquel monte donde necesitaba saciar su alma, pidiendo a gritos ser escuchado y consolado por su Padre, y estando en comunión con él, recibió consolación en esos momentos de gran necesidad. Consuelo bajo la cruz. Consuelo bajo la cruz. Dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Consuelo bajo la cruz a través de un resplandor celestial, envolviendo su cuerpo, aún sus vestidos. Jesús estaba orando. Siempre lo hizo en algún monte donde se conectaba con el Señor, como en el huerto del Getsemaní, que en pocos días estaría también orando intensamente. Se encontraba triste y angustiado. En su mente aparecían las escenas desgarradoras de sus sufrimientos. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, lo habría de traicionar. Pedro, uno de sus amigos más cercanos, quien lo acompañaba en esta ocasión, lo negaría 3 veces. Las burlas y golpes de sus adversarios aparecen también. El Sanedrín lo condenaría y Pilato daría la sentencia sin bases judiciales, mucho menos un juicio justo. Puede verse a sí mismo el Hijo de Dios maltratado, su cuerpo destrozado y débil. Así, oraba por todo el sufrimiento que caería sobre él, el horror de la muerte, y fue en esos momentos que desde los cielos su Padre le respondió manifestando su consuelo por medio de un resplandor que envolvió su rostro y sus vestidos. La gloria del Padre que se manifestaba en su apariencia física. Su rostro resplandeció y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, dice Marcos 9:3. Ninguna tintorería, ninguna máquina, por más sofisticada que sea, puede hacer lo que Dios hizo y hace con sus hijos en blancura resplandeciente al estar en su presencia para fortalecernos en medio de las luchas.
En el monte, su padre le estaba mostrando su gloria de santidad, como si le estuviera recordando a través de la blancura: tú, mi hijo, eres santo, sin pecado, no hay en ti ninguna falta, tenlo presente, yo estoy contigo. ¿Qué gozo más grande debió haber sido para Jesús? Estaba experimentando la gloria que obtendría, pero todavía la culpa y la angustia de nuestro pecado le oprimía y él tenía la apariencia de un esclavo. Mas por un momento trascendió todo su sufrimiento con el resplandor celestial. Y eso lo fortaleció para la tarea que se acercaba. Su experiencia era de consuelo y fortaleza. Como Jesús, muchas veces en medio de los sufrimientos y la humillación, somos transportados a una especie de cielo. Nuestras oraciones traen luz, fuerza, santa alegría que hacen cambiar nuestro rostro como un esplendor celestial, que la gente nos ve diferentes a los demás. Nuestra misma apariencia física anuncia la presencia de Dios. Eso es debido a que Él irradia en nuestro ser. En los momentos críticos, el Señor nos recuerda que somos sus hijos, que su luz y su paz están en nuestra vida, que su gloria está en su pueblo con una luz brillante, resplandor que nadie puede extinguir. Así nos consuela en medio de nuestros problemas. En segundo lugar, consuelo bajo la cruz, a través de dos mensajeros celestiales, Moisés y Elías. Dicen los versículos 30 y 31. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Vemos que mientras el cuerpo de Jesús era envuelto en la gloria celestial, aparecieron Moisés y Elías. Y no era una apariencia subjetiva o mental para Pedro, Jacobo y Juan. Vieron a estos visitantes del cielo con sus ojos físicos. La comunión de Jesús con estos grandes personajes del Antiguo Testamento era una comunión con Dios. Pero ¿quién les enseñó? ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? ¿Quién les había dicho sobre su apariencia física, los ojos, la boca, la nariz? ¿Cómo se dieron cuenta? La Biblia no dice nada, pero creemos que fue el Espíritu Santo quien les reveló en esos momentos lo que estaban viviendo. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no se aparecieron Abraham y David o Jeremías y Daniel? Algún personaje que para usted es uno de los más grandes en el Antiguo Testamento. Esto es crucial. Tenían que ser Moisés y Elías, porque estos dos hombres representaban las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Fue a través de Moisés que Dios reveló la ley al pueblo en el monte Sinaí. Y Elías fue el primero de una línea de profetas enviados por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Y algo muy importante es que la ley, como los profetas, miraban hacia Jesús. Una vez que resucitó en camino a Emaús, dijo a dos de sus discípulos: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si tuviéramos tiempo para leer algunos pasajes del Antiguo Testamento, veríamos que Dios fue claro al pueblo para decirles que la llegada de Elías, es decir, Juan el Bautista, tenía conexión con la obra del Mesías.
Así que la presencia de Elías en el monte significaba que se había comenzado a cumplir las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la llegada del Mesías y el reino de Dios. ¿De qué hablaban? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, dice el versículo 31 en su segunda parte. Su obra en la cruz y su resurrección para entrar a su gloria. Moisés y Elías platicaban con Jesús lo que iba a cumplir, su obra redentora, su sacrificio y su victoria, ser sacrificado como el Cordero Pascual para la libertad del pecado de sus elegidos. En ese sentido, Jesús venía a cumplir toda la ley y los profetas como jamás antes se había cumplido. Hay un escritor que nos lleva a la imaginación y que escribe lo que bien pudieron haber estado platicando. Que Moisés y Elías decían a Jesús: a nosotros se nos permitió, como líderes del pueblo, completar nuestro trabajo, aunque lo hicimos en debilidad. Tuvimos el privilegio de sufrir y conquistar y hemos sido glorificados, pero todo lo hemos tenido y hecho por causa tuya, porque tú vas a terminar tu obra en obediencia, siendo después glorificado. Tú expiarás el pecado y darás la victoria a la vida. Es una obra difícil, única, nadie más que tú la puedes llevar. Así que ánimo, adelante, tú eres el único que lo puedes hacer. Estamos contigo, que después del sufrimiento vendrá la victoria. Así Moisés y Elías consolaban y daban fortaleza al Hijo de Dios a unos pasos de su agonía. Cuando sufrimos, cuando pasamos por penurias, Dios envía a sus siervos para darnos fortaleza por medio de una palabra exacta que trae refrigerio, paz y aliento a nuestra vida. En tercer lugar, consuelo bajo la cruz a través de una proclamación a sus discípulos. Dicen los versículos 32 al 35. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Aparece en la escena Pedro, que con los otros no habían comprendido el significado de la visita de Moisés y Elías y la conversación con Jesús. Y aparentemente querían congelar la obra de Jesús. ¿Para qué bajar de la montaña si podemos aquí celebrar la llegada del reino? Igual que nosotros, queremos los beneficios del evangelio, evadiendo al mismo tiempo el camino de la cruz. Queremos gloria sin cruz, en comunión con Jesús, pero sin pasar por momentos difíciles, y Dios tiene que cambiarlo para enseñarnos que Jesús es todo suficiente, nuestro único consuelo. La voz del Padre no fue dirigida a Jesús, aunque al oírla fue fortalecido. Esta exhortación fue hacia los discípulos y fue necesaria porque no siempre tomaban de corazón las enseñanzas de su maestro. La enseñanza de Jesús siempre respondió a las necesidades de los hombres. Era penetrante, era refrescante, era original, no como la de los escribas. Pero la respuesta fue de incredulidad, burla, desobediencia, rechazo de su pueblo. La parábola del sembrador se repetía constantemente en la reacción de los individuos y de las multitudes. Muchos oían, pocos prestaban atención. Era entonces necesaria esta exhortación a sus amigos íntimos, quienes representaban a su iglesia en toda la historia. Allí estábamos nosotros.
La transfiguración solo fue temporal. Por un momento fue como si Jesús ya hubiera ganado la victoria. Pero la verdad era que todavía estaba enfrentándose al sufrimiento. Por un solo momento fue elevado por sobre la culpa y el yugo de nuestros pecados, los cuales había tomado sobre sus hombros. Por un tiempo breve tuvo comunión con aquellos que habían alcanzado la bendición celestial, Moisés y Elías. Hermanos, en la tierra no hay gloria que perdura, porque la maldición por el pecado todavía permanece. Por eso debemos seguir viviendo, escuchando la palabra de Jesús como los tres en el monte, la cual nos santifica. Esta fue la recomendación del Padre. A él oíd. Esta exhortación debió haber sido muy confortante para el maestro en esos momentos de necesidad. Escuchar el consuelo de su Padre a través de un mandato a los tres. Oír las últimas enseñanzas de Jesús antes de concluir su ministerio, pero que es un mandamiento también para nosotros, la iglesia, a lo largo de la historia. Nosotros que predicamos, a veces nos desanima el hecho de que los congregantes no escuchan con atención la palabra de Dios. Aún en estos tiempos de pandemia, cuando el Señor está probando nuestra fidelidad, hay indiferencia, poca oración y entrega en los quehaceres del reino de Dios. El Señor consoló, animó a su Hijo por medio de una proclamación a Pedro, Jacobo y Juan. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús escuchó, soy hijo de mi Padre. Exhorta a mis amigos a que me escuchen. Y en esos momentos su espíritu se levantó, consuelo verdadero, bendición que necesitaba escuchar para ir a la cruz. El Señor, conociendo nuestras necesidades, siempre habrá de consolarnos. Estemos dispuestos a atender su palabra para ser consolados y confortados por Él. Pero Jesús obedeció. Nosotros también debemos obedecer. Él fue a la cruz para terminar su obra de redención. Como pueblo debemos hacer lo que nos corresponde: predicar su evangelio, seguir la obra de Cristo. Y en esta semana mayor que está por comenzar, tenemos el privilegio de hacerlo, anunciar el evangelio de la cruz. Como dijo Pablo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Oremos. Señor Jesucristo, las experiencias que vivieron tus discípulos fueron únicas, gloriosas venidas del cielo, pero también algunas anunciaron tus sufrimientos que llegaron a su clímax en la cruz del Calvario, donde además de la corona de espinas en tu cabeza, la burla de muchos presentes, las heridas de los clavos en manos y pies, los rayos del sol sobre tu cuerpo destrozado, la oscuridad por 3 horas, sufriste el infierno de abandono por tu Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo por causa de nuestro pecado. Esto y más ya estabas viviendo en aquel monte donde recibiste consolación a través de los medios que Dios el Padre puso para fortaleza en tu gran tarea de redención. Ahora, Señor, venimos a ti para encontrar consuelo en nuestras luchas. Danos fuerza para vencer, para levantarnos y seguir con la gran comisión que has puesto en nosotros, tu pueblo: predicar tu evangelio. Ayúdanos, oh Padre, en esta semana mayor a hacerlo. Anunciar el evangelio de la cruz, las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió y resucitó para darnos vida, vida en abundancia. En ese nombre glorioso, Cristo quien murió en la cruz, oramos. Amén.
Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que lo dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Recibamos la bendición del Señor, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todos nuestros seres queridos, con toda la Iglesia de Jesucristo en este mundo. Amén. Mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor.